en cuanto a sentir la presencia de un Dios vivo en medio de nosotros. Y cuando estaba en medio de la alabanza, los hermanos ministrando, Dios me traía a mi vida cuando el pueblo de Dios caminaba en el desierto. Y por el día la nube del Señor los guardaba de ese sol tan impregnante. Y de noche la nube era como llama de fuego para guardarnos del frío. Y el Señor traía a mi corazón que qué precioso es estar debajo de la nube del Señor, porque podemos sentir su presencia tan cerca y podemos entender que somos guiados por Él en esta vida que sin Él no tiene sentido. Pero también me traía el Señor a mi memoria de que en ese momento todo el pueblo estaba unido y yendo a un solo objetivo. Y en esta mañana le queremos pedir al Señor que una nuestros corazones y nuestras mentes para que haya una unidad, de forma que la presencia de Dios pueda ser palpable aquí en medio de nosotros. Así que, puestos en pie, vamos a buscar Juan 8:36. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre que es sobre todo nombre y al cual toda rodilla se doblará. En esta mañana, oh Dios y Padre nuestro, pedimos, oh Dios, que nuestras vidas sean ministradas por medio de tu palabra. Espíritu Santo, pasa el carbón encendido, Señor, en la boca, Señor, de tu siervo, Dios. Y que esta palabra, Señor, sea palabra tuya, Señor, que quedará grabada, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para darnos una libertad verdadera, oh Dios. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de la prédica de hoy se llama Libres completamente. Porque el día que el Señor fue a la cruz del Calvario, no nos compró por partes, nos dio una libertad completa. Así que cantábamos con regocijo y llenos de gozo que Él nos ha hecho libres y haremos grandes maravillas con Él porque Él nos ha libertado. Y la libertad para nosotros los seres humanos es de gran estima, porque yo entiendo que a nadie de nosotros nos gusta ser esclavos. ¿O sí? ¿Hay alguien que le gusta ser esclavo? Durante la historia de la humanidad, la libertad
Es algo que siempre estamos buscando. Y en los tiempos antiguos, la libertad costaba un precio muy grande. Y también en estos tiempos la libertad cuesta un precio muy grande. Y hay muchas personas que les toca muy a fondo. Y nos toca muy a fondo porque sentimos que se nos ha quitado la libertad. Pero dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que si el Hijo nos libertare, seríamos completamente libres. Y eso me trae a cuenta a mí que en una ocasión los apóstoles estaban presos a causa de llevar el evangelio. Y estaban presos detrás de unos barrotes. Pero ellos estaban libres en su espíritu, porque estaban adorando y glorificando el nombre de Dios. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, si el Hijo nos ha libertado, somos completamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Así que, desde tiempos antiguos, ha habido una lucha entre los que quieren esclavizar y los que quieren ser libertados. El hombre, por su ambición, por su desamor, por el egoísmo, siempre ha querido esclavizar a sus semejantes. Siempre. Por el amor al poder, por el amor al dinero, ¿verdad? Pero esta mañana, lo que yo quiero traerle no son malas noticias, porque estamos cansados. En la televisión miramos noticias, malas noticias. En la calle se oyen malas noticias. Pero usted sabe que el Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a escuchar malas noticias. Pero realmente las noticias, las buenas nuevas de salvación son más importantes. Y yo no quiero que nosotros como cristianos nos enfoquemos en las situaciones que pasamos diariamente, sino que nosotros nos enfoquemos en quién realmente es nuestro libertador, en quién tiene el poder, en quién nos ha dado el poder para seguir adelante. Por lo tanto, les decía que esta lucha ha existido durante mucho tiempo. Y entonces, en los tiempos antiguos, cuando iban dos pueblos a la batalla, el que perdía la batalla era esclavo del vencedor. Y cuando le iba bien al pueblo que perdía la batalla, le ponían un impuesto. Y cuando le iba mal, le quitaban todo. Y siempre hubo esa lucha. Y siempre la ha habido en los tiempos modernos, aunque es de una forma diferente, pero siempre la ambición del hombre lleva a tratar de esclavizar a otro pueblo. Pero dentro de ese pueblo que está siendo esclavizado, siempre se han levantado hombres y a veces mujeres que están dispuestos a ser esclavos. Y vemos, por ejemplo, en la Biblia el caso de Moisés. El pueblo de Israel había sido esclavo por 40 años. Y los egipcios abusaban de ellos. Los hacían trabajar dobles jornadas. Y Dios movió
a misericordia a Moisés y se levantó y dijo, yo voy a libertar a este pueblo. Josué siguió sus mismos pasos. David también era uno de esos hombres que siempre Dios lo levantó para que defendiera al pueblo de la esclavitud. Porque todos los que estaban alrededor de Israel lo que querían es esclavizarle. Y así también en los tiempos modernos, en la nación que vivimos, en un tiempo fue una colonia. Y dice la historia que los ingleses eran los que gobernaban, por lo tanto había que darles como un impuesto, hasta que se levantaron hombres como George Washington y dijo, no más. Pero ahí ha habido otras clases de esclavitud, por ejemplo, la raza de color morena aquí recibía, y se levantó alguien que dijo, yo tengo un sueño, que algún día la gente no nos miremos como de color, sino que nos miremos todos iguales. Y ese fue Martin Luther King. Y ese sueño lo llevó a luchar por los derechos del que no tenía voz, por los derechos de los esclavos. Y todo comenzó con un sueño. Pero eso ha costado vidas. En los países de nosotros también hay héroes como Simón Bolívar, como muchos otros que han luchado para que la esclavitud se termine. Tenemos en los pueblos héroes que fueron indígenas, eran héroes nacionales que lucharon porque había una injusticia de parte del opresor. Pero no venimos a hablar tanto de esas personas, porque del que venimos a hablar en esta mañana, el del libertador de libertadores. Para él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y él no nos vino a librarnos nada más por un corto tiempo. Él vino a librarnos de hoy y para siempre por la eternidad. Y este libertador es tan especial que posiblemente esos hombres que hablamos de la historia libraron al pueblo, pero después el pueblo les tenía que servir a ellos. Pero este Jesucristo, el libertador, Él vino a dar su vida por usted y por mí. Él dijo, yo doy mi vida y después la vuelvo a tomar. Yo derramo mi sangre por los pecados de la humanidad. Este Jesucristo pagó un precio muy grande. Un precio que ningún humano, un ser humano puede pagar. Porque este Jesucristo dejó su trono en la cruz del Calvario y se hizo pobre para enriquecerlo a usted y para mí. Y estoy hablando de la parte espiritual. Porque aunque nosotros no sabíamos, pero por mucho tiempo el pecado se enseñoreaba en nosotros. Por lo tanto éramos pecadores impedernidos,
que, como decía el apóstol Pablo, las cosas que no quiero hacer, esas hago. Y esa era nuestra vida. A veces que no queríamos pecar, pero la carne nos tenía sujetados y nos llevaba a cometer actos que no queríamos. Y de ese Jesucristo es el que les vengo a hablar. De ese Jesucristo que ha libertado nuestras vidas. Si el Hijo os libertare, seréis completamente libres. ¿Y de qué nos ha venido a libertar el Señor? ¿De qué nos ha venido a libertar? En esta mañana tocábamos el punto de la sangre preciosa que derramó. Nos gozamos en la escuela dominical porque habían dentro de nosotros hermanos que el Señor les ministraba. Porque esa sangre preciosa es la que limpia nuestros pecados, pero los que transforman nuestras vidas. Y estaban consternados algunos de mis hermanos porque decían, ¿cómo es posible de tanto amor de este Jesús por mí que derramó su sangre en la cruz del Calvario? Así que en esta mañana, la buena noticia es que ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos libres. Somos libres del pecado. Y yo no sé si ustedes pueden entender la profundidad de eso. Porque cuando la persona es esclava, está sujeto a lo que el Señor le dice, el que señorea en su vida. Y por mucho tiempo nosotros fuimos esclavos, pero hoy somos libres. Claro está que esto lo creemos, tenemos que creer por fe, porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer que Él realmente es nuestro libertador. Y usted dirá, hermano, pero todavía de vez en cuando yo peco. Y déjeme decirle que de vez en cuando yo también. Pero no soy practicante del pecado como usted no lo debe ser también. Porque Él lo ha libertado a usted. Él me ha libertado a mí. Así que ahora nosotros nos gozamos cuando le decimos no al pecado. Cuando el pecado llega a la tentación y decimos no. Porque voy a honrar al Salvador de mi vida. Pero hay un problema dentro del pueblo del Señor. Y es que aunque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos hizo libres, hay parte del pueblo que todavía sigue caminando con ese peso como que fuera un pecador empedernido todavía. Pero esta mañana, por medio de la palabra de Dios, yo quiero que usted y yo salgamos convencidos de este lugar, que hemos sido libres de hoy y para siempre. Quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Y dice así la palabra: porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, cuando el Señor pagó el precio y cuando usted y yo nos rendimos delante de Él, Él agarró todos nuestros pecados y los lanzó a lo profundo del abismo y ya no se recuerda más de ellos. ¿Y por qué nosotros todavía seguimos pensando en que los pecados que cometimos anteriormente nos afectan? Si Él no se recuerda de ellos, si Él no se lo está recordando. Y eso me trae a cuenta a mí el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su padre que le diera su parte. Y se fue y se malgastó su vida. Y cuando él decide regresar a su padre porque se le acabó todo, el padre dice que viéndolo de lejos se movió a misericordia. Y cuando llegó ese hijo, dice que le abrazó y le dijo a sus siervos que había que hacer una fiesta porque su hijo que estaba perdido había regresado. Y yo no sé si usted y yo podemos entender que ese es el corazón de Dios. Dios, ese padre en ningún momento le dijo: usted ha regresado a esta casa, pero usted ha cometido muchos errores. Así que usted puede quedarse en casa, pero usted tiene que pagar por los errores que ha cometido. Yo no veo eso en la parábola del hijo pródigo. Yo veo que le dijo que iban a matar el mejor becerro. Yo veo que él vino y le dijo a sus siervos: traigan la mejor túnica para mi hijo, porque había gozo. Había gozo en esa casa. Por lo tanto, ¿por qué nosotros siempre estamos viendo como que el Señor nos estuviera recordando nuestro pecado? Si Él ya no se recuerda de Él, Él ya no lo trae a la memoria, porque para Él nosotros somos santos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten santos esa mañana? Y no porque no cometamos errores. Gracias, hermano. Y no porque no cometamos errores, porque mientras que estemos en esta tierra, los cometeremos. Pero sabe que cuando llega el acusador y le dice al padre: ¿ves? Está cometiendo todavía, está pecando. Y Jesucristo viene y dice: yo pagué el precio por él. Ese hijo que tú ves ahí me ha recibido y ha recibido mi perdón. Por lo tanto, no le tomes en cuenta sus pecados. Porque dice la palabra de Dios que abogado tenemos como para el Padre. Por lo tanto, hermano, no vive en el pasado. No vivamos en el pasado. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esas son las buenas noticias de salvación. Si usted se equivocó en el pasado, es el pasado. En Jesucristo somos nuevas criaturas. Y si Él no nos lo está recordando, ¿por qué nosotros no lo recordamos? Así que tenemos que entender realmente la libertad que Él nos ha dado. No es que somos libres hoy y ya mañana volvemos a ser esclavos. No, es que un solo sacrificio y para siempre. No es que el otro año
yo voy a venir y voy a hacer una ceremonia. No, el Señor ha hecho un solo sacrificio y nos ha hecho libres. Es importante que nosotros analicemos, pensemos en esto, porque si nosotros seguimos viviendo con nuestra mente pecadora, pues nos desviamos del propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que es servirle y darle honra y gloria a Él. Cuando una persona en su mente tiene muchas deudas y llega a su cama a descansar, a causa de la deuda, a causa de los acreedores que le están tocando la puerta, que le están llamando para cobrarle, esa persona no puede dormir. Esa persona no puede descansar. Porque tiene ese peso encima. Y el Señor nos ha dicho a nosotros que le demos nuestras cargas. Porque la carga de Él dice que es liviana. Por eso es así, hermanos, que el Señor realmente quiere que nosotros realmente seamos libres. Libres en Él. Libres para caminar con la frente en alto. No porque nosotros seamos especiales, sino porque Él nos ha libertado. No porque por nuestras propias obras, porque nosotros somos buenas personas, sino por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es de que realmente hemos sido libertados. Realmente el Señor nos ha dado una vida nueva. No para que vivamos en nuestros delitos y pecados anteriores. No, es una vida nueva. Y cuando Él dice una vida nueva, es borrón y cuenta nueva. No podemos pasar el Evangelio 40 años pensando que nos equivocamos en algunas cosas, sino que tenemos que vivir con la certeza de que Él hará nuevas cosas en nuestras vidas y que Él nos dará la fuerza para seguir adelante y reparar esos daños que hemos hecho. El próximo problema que tenemos es eso. Y yo quiero que vayamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice, y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Dice que Él limpiará nuestra conciencia. Hay pueblo, como les decía, que se empeña en vivir en el pasado. Y el vivir en el pasado no nos trae nada bien. Es más, el Señor dijo que no había ninguna sabiduría en pensar que los tiempos pasados eran mejor que los presentes. No había ninguna sabiduría. Por lo tanto, también el libro de Colosenses, vamos a ir a Colosenses 2:14, nos dice algo. Dice así la palabra de Dios: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitando de en medio y clavándolos en la cruz.
eso nos lleva realmente a pensar que esa acta que había en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario y se quedó ahí. Por lo tanto, usted y yo somos libres. No podemos seguir con una conciencia errada, una conciencia que nos dice todavía, ¿te diste cuenta? Si hubieras hecho de esta forma o de la otra, otro gallo cantaría. Si no te hubieras equivocado en esto y esto, si no hubieras dejado la escuela, si hubieras sido un mejor hijo, si hubieras sido un mejor padre, si no hubieras dejado el trabajo ese que tenías, si no te hubieras apartado del consejo de tu padre y de tu madre, entonces el problema de nosotros a veces está en la conciencia, porque no le entregamos completamente nuestra vida al Señor y posiblemente ya nuestra vida, por la obra que le ha hecho, pues ya no es una forma pecaminosa, pero todavía caminamos como culpables y hemos hecho tanto. Hemos traído este ejemplo tanto, pero es importante que nosotros lo volvamos a traer, porque hay pueblo que, no importando si tiene 2 años, 3 años, la conciencia siempre le traiciona. Y vive en el pasado y dice, es que he cometido muchos errores. Y estos errores me han traído acá. Y no hay paz. Pero se cuenta la anécdota de la señora que llevaba su canasto en la cabeza, su cesta en la cabeza. Iba caminando y se acercó un señor que iba en una pick-up y dijo, wow, esa señora va a caminar tan lejos. Y con eso en su cabeza que pesa tanto, y dijo, la voy a llevar, le voy a decir que se suba a la parte trasera de la pick-up. Y entonces le dijo, señora, ya no camine más, súbase, la voy a llevar a donde usted va. Y la señora vino y se subió a la pick-up. Pero durante todo el trayecto, el señor que iba manejando se dio cuenta de un detalle. La señora, durante todo este trayecto, nunca se bajó la cesta de la cabeza. Y a veces nosotros como cristianos parecemos el caso de esta señora. Que el Señor nos ha dicho, te he hecho libre. Pero seguimos caminando con esos pecados pasados. La conciencia de nosotros no nos deja en paz. Y decimos, oh, si hubiera criado mejor a mi hijo. Oh, si hubiera hecho esto o lo otro. Pero el Señor ha dicho, he aquí, todas las cosas son nuevas. Son nuevas. Son nuevas. Por lo tanto, el traer a memoria esas cosas no nos ayudan. Ahora, ¿en qué nos puede ayudar esas cosas a no cometer los mismos errores? Todas las cosas, dice la palabra de Dios, obran
para los que conforme a su propósito han sido llamados. Por lo tanto, las situaciones que usted pudo haber pasado, que yo pude haber pasado, es para que encontráramos el verdadero camino de la salvación, que es por medio de Jesucristo. Así que, viva el presente y espere grandes cosas para el futuro. Pero olvídese de las derrotas pasadas. Olvídese que antes usted era un mentiroso empedernido. Olvídese usted que antes usted era tramposo. Olvídese usted que antes tenía problemas de laxivia. Olvídese usted que antes usted era tal lo que se haya sido. Olvídese. Olvidémonos de nuestra vida pasada. El Señor ha prometido residir en nuestros corazones y hacernos unas criaturas nuevas. Hacernos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, es usted lo que yo lo tenemos que creer por fe, que lo que ahora hacemos no define realmente cómo Dios nos ve, porque Dios nos ve santos. Dios nos ve como hijos que son de buen testimonio. ¿De qué el Señor realmente nos ha hecho libres? De la injusticia también. Vamos a buscar Romanos 8, 28 y 30. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga, todas, las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si se lo va a dar, déselo a Él, porque Él es merecedor de toda honra y toda gloria. Él lo ha glorificado. Él es el que lo ha justificado a usted y a mí. Pero cuando el Señor dice que nos ha llamado a ser a su imagen, a la imagen de ese Jesucristo, y cuando yo veo en Jesucristo esa santidad, yo veo en Jesucristo esa pureza, ese amor, esa misericordia, y a mí la palabra de Dios me dice que Él me ha hecho a la imagen de su Hijo. Yo me veo así también. Yo me veo que posiblemente en este momento cometa errores, pero el día de mañana no los voy a cometer, porque Él me irá llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque Él no vino a hacernos medios libres. Él nos vino a dar una libertad completa.
para que nosotros vivamos en paz, en armonía con Él y con nuestros semejantes. Leíamos esta mañana que si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y cuando andamos en luz, nos volvemos justos delante de Él. Nos volvemos siervos de justicia, porque su luz resplandece en nuestras vidas. Y ya nosotros dejamos de caminar por el yo. Nosotros empezamos a caminar por medio del Espíritu Santo, guiados por Él. Somos su resplandor. El mundo mirará en nosotros a un Jesucristo vivo, no un Jesucristo de historia. No un Jesucristo que se quedó en la cruz del Calvario y no transforma vidas. No, es un Cristo vivo. Es un Cristo que transforma la vida suya y la mía. Y yo no sé usted, pero el día que yo le entregué mi vida al Señor, el Señor ha ido cambiando mi vida. De tal manera que en las cosas que antes me deleitaba, ahora las aborrezco. Y me gozo delante de la presencia de Él en la justicia. Por lo tanto, nos volvemos siervos de justicia. ¿Y qué quiere decir cuando nos volvemos siervos de justicia? Es que nosotros empezamos a ser justos. Y aún aquellas personas que nos hacen daño o que quieren ver nuestro mal, ya nosotros no les tomamos en cuenta sus pecados. Nosotros miramos a esas personas como Jesucristo las ve, con ojos de misericordia, con ojos de amor. Ya nosotros nos volvemos siervos de justicia. Y cuando a usted le ofenden, usted no le paga con la misma moneda. Y a usted le dice que Dios te bendiga. Ve en paz. No ha pasado nada. No tomo en cuenta tu ofensa, porque usted y yo ya somos siervos de justicia. Y nos deleitamos porque sabemos que primeramente Él nos ha dado ejemplo en todo. Y cuando Él iba caminando y le iban dando latigazos en su cuerpo y lo bofeteaban y le decían que era un mentiroso, Él enmudecía y no decía nada en contra de ellos. Y cuando estaba en él ya a punto de partir, le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, no tomes en cuenta estos latigazos, no tomes en cuenta estas bofetadas, no tomes en cuenta estas injurias, no tomes en cuenta estas burlas. Perdónalos, Señor, que no saben lo que hacen. Yo no sé si usted y yo podemos entender realmente
que el justo, el que no tomó, el que no pecó, tomó todos los pecados de usted y míos. Y por amor a nosotros lo llevó. Y por amor a nosotros se hizo pecado. Yo no sé si usted y yo podemos entender el dolor que estaba sintiendo ese Jesús, el cual dando su vida nos estaba libertando a nosotros, la humanidad. Pero él sabía que había un pueblo que había que redimir. Y él dijo, yo por Edwin doy la vida. Yo por Edwin soy capaz de pasar por este oprobio. Yo por Edwin estoy capaz de dar mi vida. Por mi pueblo estoy capaz de poner mi vida. Ese es el libertador que usted y yo tenemos. Alguien que estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos. Alguien que vino a servir y no ser servido. Y yo quiero que usted y yo tomemos en cuenta cuando la tentación se nos presente, que pueda venir a nuestra mente el sacrificio que Él hizo por usted y por mí. La sangre preciosa que derramó en esa cruz del Calvario. Yo quiero que usted y yo podamos entender que ese que tenía un trono lo dejó todo por usted y por mí. Así que, ¿cómo nosotros realmente podemos levantar manos santas y glorificarlo a Él? ¿Cómo nosotros podemos presentarnos delante de Él? Acepto, si no es diciéndole al pecado, tú no reinas más en mí. Pueblo, el sacrificio del Señor ha sido muy duro. Hay un dicho que dice que todo tiene un precio. Y la salvación de usted y la mía tuvo un precio muy alto, que fue la vida de alguien que no había pecado por amor de nosotros. Así que de ahora en adelante, si nosotros realmente queremos glorificarle a Él,
Si nosotros realmente queremos decirle que le amamos, es con nuestras vidas. Es negándonos a nosotros mismos. Es diciéndole, más ya no vivo yo, más tú vives en mí. Es diciéndole, aunque es agradable el pecado, pero por amor de que tú me amaste primero, le voy a decir que no. Así que en esta mañana, de igual manera, yo quiero que traigamos en cuenta que dice la palabra de Dios. Que Él nos ha perdonado de todo pecado. Pero al mismo tiempo, yo quiero que nosotros podamos entender que Él nos ha hecho hijos de justicia. Por lo tanto, si en la vida de nosotros hemos podido sentir que alguien nos ha traicionado, que alguien nos ha herido, que alguien hizo algo en el pasado, que nosotros podamos perdonarle también. Porque mucho pueblo ya no practica el pecado. Mucho pueblo ha quitado la culpa de su vida. Vive en victoria. Pero tiene un problema. No puede perdonar. Dice, no, es que lo que me hizo es imperdonable, que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos puede perdonar. Por lo tanto, el altar está abierto. Si hay alguien que en esta mañana siente de parte del Señor que Dios le está hablando, que hay algo que no le ha entregado completamente al Señor, que hay áreas en su vida todavía que reina Él y no Jesús. Yo quiero realmente que podemos pasar al altar, no para congraciarse conmigo, no para congraciarse delante de esta congregación, sino para renovar su fe, sino para decirle al Señor, heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a que tú me cambies. Yo estoy dispuesto a seguir tu consejo. Yo estoy dispuesto, Señor. Quiero pedirle al grupo de alabanza, por favor, que pase. Y que ministre nuestros corazones. Yo sé que dentro de nosotros hay personas que están en una indecisión, paso o no paso. Y hay algunos que por vergüenza no pasan. Hay otros que dicen, yo no soy así tan malo. Pero yo les digo que todos necesitamos realmente el perdón del Señor. Que todos realmente necesitamos el ponernos a cuentas con Dios. Porque dice la palabra de Dios que si pecamos, abogado tenemos contra el Padre, para con el Padre. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor.
Oh Padre, glorifícate, Señor, glorifícate, glorifícate, Señor. Santo Jesús. Sea para ti la melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Voy a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. descansar En ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. Que me tienes para ti la melodía que te gusta oír. Como te canto, te amo, Rey. Vengo a descansar. no tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te Canto, te amo, Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir. Solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. Te amo, mi Rey. Oh, sí, Jesús. Oh, sí.
melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto,